nombre es Javier Rubio y yo le voy a platicar sobre el positivismo, naturalismo y el positivismo. Positivismo, positivismo y naturalismo. El positivismo que preside el siglo que continúa a la especulación kantiana incursiona primeramente en el ámbito de las ciencias naturales para posteriormente penetrar en las disciplinas sociales. Este movimiento rechaza la actitud metafísica del clasismo naturalista, del historicismo filosófico, que además moviliza contra las deformaciones que el dogmático inculcado sobre todo en la construcción jurídica francesa, después de la sanción del Código de Napoleón. En este sentido, cabe señalar que el historicismo se enfrenta a postulados del clasismo justnaturalistas que llenaron la vida jurídica de la Europa moderna. Si bien el espíritu popular, donde viene la construcción jurídica, no es una manifestación del positivismo, el historicismo es el punto de partida de toda serie de corrientes de pensamiento jurídico. Jhering, la figura del pensamiento jurídico europeo del siglo XIX y quien se le considera el precursor de todas las doctrinas jurídicas modernas, es Rudolf von Jhering. Si bien los excesos del historicismo en la dogmática conceptual fueron el punto de partida para otras doctrinas, esta aborda puntos más genéricos y considera que el derecho se encuentra en los textos de la ley, en sus expresiones conceptuales, ya que las normas no son sino la significación de la ley expresada a través de las palabras utilizadas por ella. Es así que Jhering describe la metodología dogmática en el espíritu del derecho romano, misma donde se define que el derecho subjetivo como un interés jurídicamente protegido, en donde surge el método teleológico, conformado de la escuela de la jurisprudencia de interés con Philipp Heck, Max Strummel, entre otros, rompiendo ligaduras del dogmatismo. De Duke Leon Duke representa una de las figuras más significativas de la orientación jurídica positiva, esencialmente por la coherencia de su pensamiento que exhibe más marcadamente la influencia de la orientación sociológica en la jurisprudencia de interés. Parte de la expresión más ortodoxa del positivismo kantiano considera el derecho como una ciencia pura experimental, rechazado con todo problema causal o teleológico, toda construcción del conocimiento, toda reflexión axiológica y considerado socialmente en el derecho en cuanto dado objetivo suministra la experiencia. La teoría general del derecho. Los resultados prácticos de la dogmática alemana y de la exegesis francesa fueron las elaboraciones que en cada disciplina jurídica se hicieron, ya que cada una de las ramas del derecho incorporó en el desarrollo de una parte general sistematizado las normas jurídicas vigentes. No obstante, la dogmática jurídica no había llegado a considerar la posibilidad de explicar con pretensión universal la parte general de las partes generales de las subdivisiones de derecho. Este movimiento tiene fundamentalmente dos vertientes, que si bien tienen algunas diferencias, es indudable que los lineamientos fundamentales de tendencia sean los mismos. En Alemania, la teoría del derecho, Karl Bergrom y Adolf Merck, entre otros, elaboraron esta doctrina sistematizadora de conceptos generales en un intento científico de lograr, a través de un análisis de la materia, la explicación del substratum del derecho con desprecio de toda consideración filosófica, universalista o a priori de esas leyes permanentes. Si bien satisfacía una exigencia legítima de la generalidad, no se obtenía aún un programa de validez universal. En Inglaterra, la Escuela Analítica de Jurisprudencia, esta escuela analítica de jurisprudencia se inspira en el pensamiento filosófico de Thomas Hobbes y Jeremy Bentham y hace a John Austin la cabeza visible de este movimiento doctrinario, que si bien no tuvo una repercusión mundial, por lo menos estructuró la formación jurídica en los países de su influencia durante mucho más. La escuela analítica aparece como un movimiento de recreación contra los excesos del positivismo. Positivismo y naturalismo. A partir de los desarrollos experimentados por las ciencias naturales en los siglos XVI y XVII, uno de los más significativos ingredientes de la cultura iluminista del siglo XVIII fueron sin duda el naturalismo, que coloca como objeto fundamental de investigación científica, casi exclusivo, la indagación filosófica de la realidad objetiva. Como consecuencia de ello, los métodos más atendidos fueron aquellos
de ciencia empírica que no eran sino los métodos por excelencia de las ciencias de la naturaleza. En el orbe de la juridicidad, esa actitud positivista se mueve básicamente en dos planos fundamentales diversos. Uno es la de la posibilidad de un comportamiento humano concreto y efectivo, y otro es el de la positividad constituida por la exigencia formal de una norma. Es indudable que, efectivamente, hay en ambos planos una cierta presencia de la valoración, o más precisamente de una consideración ética del derecho como supraordinada al derecho, lo cual impide diferenciar claramente ambas posiciones. Sin embargo, puede adaptarse que la expresión positivismo jurídico haya indicado prevalentemente, aun cuando no de un modo exclusivo, a una teoría que reconoce carácter jurídico solo aquel, puesto que una autoridad soberana, la que acentuaba la circunstancia de que en ese orbe lo positivo refería al plano formal de la creación de la norma, y su ser emergía de un ente exclusivo que se atribuía en el poder de generar derecho. Este anti-justnaturalismo edificado sobre el prejuicio de hostilidades al catolicismo ha gravitado sin duda y aún gravita estimulando polémicas de las cuales la ciencia propiamente filosófica del debate aparece deformada o desviada de la materia propia de lo que debía ser la cuestión. Este positivismo jurídico hacia el cual este antijustnaturalismo iluminista conducía poco tenía que ver con el positivismo filosófico, aquel que para el cual derecho no era sino una rama y, por cierto, no trascendente de la sociología. Por el contrario, este nuevo positivismo, que encuentra un fundamento diferente para la ciencia jurídica en la expresión de una teoría general, que sobre un fundamento lógico constituye una filosofía jurídica, excede los marcos del naturalismo y conforma una sólida base por la que transitan los juristas italianos. El rigor soberante racionalista de Norberto Bobbio no podía pasar inadvertido frente a esta nueva expresión del positivismo e incursiona en la filosofía analítica, intentando encarar a la ciencia jurídica como un análisis del lenguaje. Un análisis parecido realiza Bobbio respecto del justnaturalismo, del que vertebra sus tres formas paradigmáticas: el escolástico, concebido como un conjunto de los primeros principios éticos muy generales, de los cuales el legislador debe tomar su inspiración para la formulación de las reglas de derecho positivo; el racionalista moderno, que lo concibe como el producto de las relaciones de coexistencia de los individuos fuera del Estado; y por fin el hobbesiano, en el que el derecho natural queda reducido a una sola forma en las sociedades de iguales. Hay que cumplir las promesas, y en las sociedades desiguales hay que obedecer las órdenes del superior. Se es just positivista o just naturalista porque detrás de esa elección hay toda una concepción del mundo y de la vida, y todo un estilo de vivirla que la determinan o la condicionan grandemente. Se es uno o lo otro porque hay todo un cúmulo de circunstancias de espacio, tiempo, modo y tradición que supeditan un trasfondo intelectual y emocional que producen ese resultado, pero junto a él, ese mismo contenido subyacente no se modifica radical y totalmente respecto del otro, sino que solamente varía alguno de sus ingredientes. Aquel determinante del cambio, y respecto de la personalidad, posee una idéntica o similar infraestructura ética, moral, humana, en suma. Por ello, si bien en el plano de la teoría, en el momento del approach, de la aproximación del estudio del derecho, pareciera que una valla infranqueable separa a uno del otro, quien a partir de la atalaya diferente avisora una miga diferente y una médula distinta. Cuando llega el momento de obrar, cuando en todo ese trasfondo emocional o intelectual, ambos, el just positivista y el just naturalista, deben decidir la resolución. No varía sustancialmente, ambos recurren a las normas, el uno y el otro atienden los hechos y los dos intentan un modo de justicia.